Como decíamos recién, hay aspectos que tienen que ver con lo político, con lo constitucional, que son fundamentales para este momento de gran incertidumbre que está viviendo el país. Hay prestigiosos colegas de distintos medios que están hablando de que la Argentina está directamente al borde de un abismo. No sé lo que piensa el doctor Antonio María Hernández, constitucionalista y político. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Gustavo, mucho gusto. Buenas noches. Sí, le estaba preguntando cuál era su opinión frente a este momento político institucional tan delicado que está viviendo la Argentina. Una gran decadencia institucional, un alejamiento completo del modelo constitucional, incluso en una situación de emergencia. Muy claramente la Corte Suprema en 1893 explicó en una situación de estado de sitio que lo primero que tenía que existir era un funcionamiento pleno de los poderes. Pero nosotros sabemos que esto no ocurre. Estamos en presencia de un hiperpresidencialismo, un gobierno por decreto, una situación muy anómala en el funcionamiento del Congreso, por lo que es de dominio público y por lo que significan las funciones remotas, y recién ahora se está poniendo en funcionamiento el Poder Judicial. Así que en definitiva, ahí tenemos un marco institucional muy complejo. Si a eso nosotros sumamos lo que ha sido la cuarentena más larga del mundo, con todos los efectos que produce en la economía, en el campo social, en el campo psicológico de las personas, uno comprende rápidamente la gravedad de la situación en que estamos. Y si además de esto analizamos en particular lo que ha pasado con los derechos fundamentales a la luz de lo que han sido las medidas coercitivas, sin ningún tipo de razonabilidad ni proporcionalidad, con casos gravísimos como el que se vivió en Córdoba con Solange Muse, uno puede comprender perfectamente qué es lo que está ocurriendo en el país. Hay una afectación muy profunda de la forma republicana de gobierno y muy profunda de la forma federal de Estado. Voy a dar solamente dos ejemplos al respecto. Por un lado, la situación que vivimos por el bloqueo completo de lo que es hasta una ruta nacional como la 8, hecha por el gobierno de la provincia de San Luis, lo cual significa directamente violar las normas esenciales del federalismo argentino. Y en la misma línea, el manotazo del presidente que toma partidas de la ciudad autónoma de Buenos Aires y directamente las dirige a la provincia de Buenos Aires en violación directa de la Constitución Nacional. En primer lugar, artículo 129, la ciudad autónoma de Buenos Aires es un nuevo miembro de la relación federal. En segundo lugar, violación del artículo 75, inciso 2, que establece la necesidad de una ley convenio de coparticipación impositiva basada siempre en un federalismo de coordinación, de concertación, en la cual obviamente hace falta la voluntad de todas las partes para tomar medidas en esta materia. Y en relación a esto también, artículo 99 de la Constitución, no hay ninguna competencia del presidente para actuar por decreto en un tema de esta envergadura. Tampoco esa inconstitucionalidad va a ser suplida por el proyecto que acaba de enviarse al Congreso de la Nación y que empieza a ser tratado prontamente en el Senado. Así que la síntesis, Gustavo, es esta. Este es uno de los países que peor ha respondido a la emergencia. Se ha violado la doctrina de la emergencia, no solo a la luz de la Constitución Nacional, sino también de la mejor jurisprudencia de la Corte Suprema y también de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que estamos muy lejos de experiencias que incluso tenemos muy cercanas, que responden a lo que significa un sistema democrático que funciona bien, con el gran ejemplo de Uruguay. Esa es la realidad de la Argentina. Doctor, y dentro de toda esta situación, usted ha mencionado uno de los casos que indudablemente, ya lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, va a ir en reclamo, por supuesto, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el otro es el referido a la remoción de estos 3 jueces que tienen las causas principales en contra de Cristina Fernández de Kirchner, y inmediatamente después el decreto que efectivamente concreta, lleva con una velocidad realmente asombrosa, concreta esto
esta remoción. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, frente al planteo que han hecho los jueces, permanece inactiva. ¿Usted qué cree que va a pasar con la Corte en ese sentido? Porque hay algunas informaciones muy concretas que al parecer le va a dar la razón al gobierno. No conozco qué es lo que va a hacer la Corte. Hay un artículo muy bueno hoy del doctor Saúez sobre el tema de que todo el mundo cree que la Corte no tiene plazos. El hecho de que no haya un plazo procesal exacto no significa que haya una obligación que viene establecida por el Pacto de San José de Costa Rica, artículos 8 y 25. Es decir, en temas tan urgentes bajo el punto de vista institucional o en temas como amparos o habeas corpus, hay una necesidad de que la Corte realmente se manifieste. La verdad es que en esta materia la Corte ya tenía posición tomada, sobre todo a través de dos acordadas, la 4 y 7 del 2018, donde había opinado a favor de lo que eran estos traslados de jueces, porque eran todos jueces federales con rango de camaristas que pasaron de un cargo al otro. Así que en definitiva no sabemos lo que vaya a ocurrir. Por supuesto que el país necesita el pleno funcionamiento de los poderes, de la misma manera que hay que volver ya mismo a un funcionamiento presencial del Senado y de la Cámara de Diputados para debatir este tipo de cuestiones. Nosotros necesitamos el pleno funcionamiento del Poder Judicial. La Corte Suprema se puso en marcha la semana pasada porque requirió a 5 distritos, no solamente San Luis, sino también Córdoba, Corrientes, entre otros, para que en 3 días expresaran en una vista sus opiniones sobre lo que son estas restricciones al tránsito en el país, que obviamente violan derechos y violan la federación. Ha sido la única manifestación que ha habido, doctor, ha sido la única manifestación que ha tenido la Corte en torno a este tema en los últimos tiempos. Por supuesto que cuando se fijan 3 días, corre, si son los días hábiles en definitiva, pero por lo menos aquí ya se ha tomado una determinación para que se den a conocer los puntos de vista de Córdoba y de San Luis, ¿no? Ahí hemos empezado y yo creo que va a haber novedades porque ya hubo un fallo que la gente no lo conoce, que es el caso Mariano Maggi. Es un caso similar al que vivió Solange Muse. Es decir, se permitió a quien actuaba, en este caso al hijo, desde Chaco poder entrar a la provincia de Corrientes, donde la madre está con un cáncer, con un tratamiento oncológico. Así que en definitiva, la Corte en esto ya está opinando, pero no ha adelantado, ha dicho que va a resolver el tema de los jueces, pero no ha dicho cuándo lo va a hacer. Así que tenemos que estar a la expectativa en esta cuestión. Lo real y lo concreto, Gustavo, necesitamos el pleno funcionamiento de los poderes y es muy importante que actúe la Corte Suprema. Indudablemente que es así, doctor Hernández. Bueno, se nos acabó el tiempo. Esperemos que haya en los próximos días alguna determinación que cambie este panorama de incertidumbre absoluto que tenemos, no solo en lo económico, sino también en lo político y en lo institucional en el país, porque así Argentina no puede continuar. Gracias, doctor, y en cualquier momento volvemos a comunicarnos. Yo creo que sí, Gustavo, lo que hay que tener presente y forma parte de tu discurso, es muy importante saber que no va a haber desarrollo económico si no hay seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica significa esencialmente el cumplimiento de la ley, de los contratos y de la Constitución Nacional. Y obviamente un poder judicial independiente con libertad de prensa. Eso es lo que se requiere en la Carta Democrática Interamericana. Esa es la base para que el país pueda avanzar. Gracias, doctor.